A veces sentimos que el mundo se pone en nuestra contra. Los plazos se acumulan, las expectativas pesan y el agotamiento emocional comienza a ganar terreno. ¿Te ha pasado que miras tus proyectos, tus responsabilidades y simplemente no sabes por dónde empezar? ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo encuentras la chispa para seguir avanzando cuando todo parece oscuro? Hoy quiero compartir contigo estrategias para encender esa llama interna, esa automotivación que necesitas para superar incluso los días más difíciles. Primero, quiero que sepas esto: no estás solo. Todos enfrentamos momentos de duda y desafío, incluso las mentes más brillantes de la historia. Albert Einstein, uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, fue considerado un estudiante mediocre. Incluso se decía que sus maestros dudaban de su capacidad para triunfar. Pero él persistió, y esa persistencia lo llevó a revolucionar la física con su teoría de la relatividad. Michael Jordan, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, fue eliminado de su equipo de secundaria, pero en lugar de rendirse, usó ese fracaso como motivación para trabajar más duro. ¿Notas algo en común? Ninguna de estas personas dejó que los momentos difíciles definieran quiénes eran. En su lugar, usaron esos momentos para aprender, para crecer y para encontrar una nueva perspectiva. Los tiempos difíciles no son más que un maestro estricto, pero invaluable. Cada desafío que enfrentas te enseña algo: paciencia, resiliencia o incluso una nueva forma de abordar los problemas. Cuando estés atravesando un momento difícil, prueba esto. Detente un momento y replantea la narrativa. En lugar de decir, esto es demasiado para mí, di, esto es una lección que aún no entiendo, pero estoy aprendiendo. Quiero que ahora, si tienes un cuaderno cerca, escribas algo que te haya pasado en los últimos meses que consideres difícil. Puede ser un examen que no salió bien, un proyecto que no terminó como esperabas o una relación que no funcionó. Luego, al lado, escribe una cosa que aprendiste de esa experiencia. Hazlo ahora mismo. ¿Lo tienes? Bien. Eso que escribiste es tu prueba de que cada momento difícil trae consigo una lección. La clave está en buscarla, aunque a veces sea incómodo o doloroso. Recuerda, este no es el final de tu historia, es solo una página. Los momentos difíciles no son barreras permanentes, son escalones hacia algo más grande. Y lo mejor de todo es que en cada paso que das hacia adelante te acercas a tu meta. ¿Por qué elegiste este camino? ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar lo que amas? A veces recordar ese por qué puede ser el ancla que necesitas para no rendirte, especialmente cuando los tiempos son duros. Quiero que pensemos en Malala Yousafzai. Ella tenía todas las razones del mundo para rendirse. Su vida estuvo en peligro simplemente porque quería estudiar y defender la educación de las niñas. Pero su porqué, ese propósito tan profundo de transformar el acceso a la educación, fue tan fuerte que la mantuvo en pie incluso en los momentos más oscuros. Malala nos enseña que cuando recuerdas por qué empezaste, puedes enfrentar cualquier desafío. Tal vez tu porqué no sea tan visible como el de Malala, pero eso no significa que no sea igual de importante. Puede ser algo tan simple como querer mejorar tu vida, ayudar a tu familia o marcar una diferencia en el mundo. Puedes ser un estudiante universitaria que quiere ser la primera en su familia en graduarse, o un investigador apasionado por encontrar una cura para una enfermedad, o una persona que estudia para lograr independencia financiera y cumplir sus sueños personales. Quiero que pienses en ese momento cuando decidiste empezar este camino. ¿Qué sentiste? ¿Qué te emocionó? Quizás fue una conversación, un sueño que parecía imposible o alguien que creíste que podrías ayudar. Esos momentos son los que debemos revivir cuando sentimos que las fuerzas flaquean. Hagamos algo práctico. Escribe en un papel tu porqué. Puede ser una frase corta o un párrafo completo, lo que prefieras. Escríbelo de manera que sea fácil de entender y que te motive. Aquí tienes un ejemplo.
Quiero terminar mi carrera, porque deseo ser un modelo a seguir para mis hijos. Ahora, colócalo en un lugar visible, tu escritorio, la pantalla de tu computadora o incluso en la portada de tu cuaderno. Yo tengo mi porqué aquí, lo leo todos los días, especialmente en esos momentos cuando siento que las cosas son demasiado complicadas. Créeme, funciona. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, enfrentando condiciones extremas y la separación de su familia, pero nunca perdió de vista su porqué: luchar por la igualdad y la justicia en Sudáfrica. Su propósito lo mantuvo firme y gracias a su resiliencia se convirtió en un símbolo mundial de paz y perseverancia. Jane Goodall dedicó su vida a comprender y proteger a los chimpancés, a menudo enfrentando aislamiento en la selva y escepticismo dentro de la comunidad científica. Su porqué era claro: la conservación de la vida silvestre y el planeta. Ese propósito la llevó a revolucionar nuestra comprensión del comportamiento animal. Rosa Parks, conocida como la madre del movimiento de los derechos civiles, tomó una decisión valiente al negarse a ceder su asiento en un autobús segregado. Su porqué era luchar por la dignidad y los derechos de las personas afroamericanas. Este acto de resistencia inspiró un cambio histórico en los Estados Unidos. Estos ejemplos nos muestran algo poderoso. Cuando tienes un porqué lo suficientemente fuerte, puedes enfrentar los mayores desafíos y encontrar la manera de seguir adelante. Si ellos pudieron, tú también puedes. Cuando las cosas se pongan difíciles, vuelve a ese porqué. Léelo, visualízalo. Permite que esa chispa inicial te ayude a superar cualquier obstáculo. Porque cuando recuerdas tu propósito, cualquier montaña puede parecer más pequeña. Tu porqué es la brújula en tiempos de incertidumbre. Nunca lo pierdas de vista. Y recuerda, tú tienes lo necesario para llegar tan lejos como quieras. Uno de los mayores errores cuando estamos abrumados es intentar resolverlo todo al mismo tiempo. Esto puede paralizarnos. En lugar de eso, descompongamos el problema en pasos pequeños y manejables. Por ejemplo, si tienes un proyecto final, en lugar de verlo como un monstruo enorme, desglósalo en tareas específicas. Pudiera ser un primer paso, investigar; paso 2, escribir la introducción; luego diseñar gráficos; por último, revisar las referencias. Esto te permite enfocarte en una sola cosa a la vez y reduce significativamente la sensación de agobio. Concéntrate en avanzar un 1% cada día. Tal vez hoy solo leas un artículo o hagas un esquema para tu introducción. Ese progreso pequeño y constante crea grandes resultados con el tiempo. Imagina que estás preparando una tesis y te parece imposible terminarla. ¿Qué tal si hoy solo te enfocas en encontrar 5 fuentes confiables? Mañana lees 2 de ellas y al tercer día escribes un párrafo basado en lo que leíste. En una semana tendrás más progreso de lo que imaginabas. Veamos el caso de los hermanos Wright. Antes de inventar el avión, tuvieron que trabajar en cientos de prototipos, probando un pequeño cambio tras otro. Cada vez que algo fallaba, aprendían de ello y ajustaban su diseño. Su avance incremental los llevó a lograr lo que parecía imposible: volar. Piensa en resolver un problema como armar un rompecabezas. No intentas encajar todas las piezas a la vez. Empiezas por una esquina, luego sigues con los bordes y poco a poco el panorama se aclara. Así debes enfrentar tus proyectos grandes, una pieza a la vez. Recuerda, no tienes que hacerlo todo de golpe. Enfócate en un paso a la vez y antes de darte cuenta, habrás recorrido un camino que al principio parecía imposible. En tiempos difíciles, cada pequeño paso cuenta. A veces subestimamos el poder de avanzar un poco cada día, pero lo cierto es que esos pequeños logros son los que te llevan al éxito. Y aquí está la clave: celébralos. Cuando tienes una meta grande como terminar una tesis o aprobar un curso difícil, puede sentirse abrumador. Pero si divides esa meta en tareas diarias alcanzables, no solo se vuelve manejable, sino también motivador. Cada día que logras algo, por pequeño que sea, es una victoria.
Supongamos que tienes un libro académico complicado que necesitas leer. En lugar de proponerte leerlo entero en un día, tu meta de hoy puede ser solo leer un capítulo o incluso unas pocas páginas. Una vez que lo termines, detente un momento y celebra ese logro. ¿Cómo? Quizás con una taza de café, un breve descanso para escuchar tu canción favorita o incluso algo tan simple como decirte, bien hecho. ¿Ves esto? Es una técnica sencilla pero poderosa. Marcar una tarea como completada, ya sea en una agenda o en una aplicación, te da una sensación tangible de progreso. Celebrar pequeños logros activa una parte de tu cerebro que te recompensa con dopamina, el químico de la felicidad. Esto crea un ciclo positivo. Logras algo pequeño, te sientes bien y te motivas para lograr más. Es como entrenar tu mente para disfrutar del proceso, no solo del resultado final. Piensa en Serena Williams, una de las mejores tenistas del mundo. Ella no se enfocaba únicamente en ganar torneos, celebraba sus avances diarios en el entrenamiento, como mejorar un saque o resistir un set más en la práctica. Esos pequeños triunfos fueron los que la llevaron a la grandeza. Crea un sistema de recompensas para ti. Por ejemplo, si completas tus lecturas del día, podrías regalarte 15 minutos viendo un episodio de tu serie favorita. Si terminas una tarea más grande, quizás puedes darte el gusto de salir a caminar o hablar con un amigo. Imagina que cada logro pequeño es una canica que colocas en este frasco. Al principio puede parecer vacío, pero con el tiempo ves cómo se llena y refleja todo el esfuerzo que has hecho. Cada canica representa un paso hacia tu meta. Celebrar no es un lujo, es una necesidad para mantenerte motivado. Así que recuerda, cada pequeño paso que tomes merece ser reconocido. No importa cuán lejos estés de tu meta final, lo importante es que estás avanzando. Tu cuerpo y tu mente son un equipo inseparable. Cuando uno no está bien, el otro inevitablemente lo siente. Por eso, el autocuidado no es algo opcional, es el pilar que sostiene tu capacidad de enfrentar desafíos. Cuando estás estudiando o trabajando bajo presión, es fácil ignorar las señales de tu cuerpo, el cansancio, la tensión en los músculos o incluso los dolores de cabeza. Pero esas señales son mensajes importantes. Cuidar tu bienestar físico impacta directamente en tu claridad mental y en tu capacidad de tomar decisiones. El autocuidado no tiene que ser complicado o demandar mucho tiempo. Aquí tienes algunos hábitos que puedes implementar hoy mismo. El primero, el ejercicio. Dedica al menos 10 minutos al día a mover tu cuerpo. Puede ser una caminata, estiramientos o incluso bailar tu canción favorita. El segundo, el sueño. Intenta establecer una hora fija para dormir y respétala. Un sueño reparador es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Y por último, la alimentación. Incluye alimentos ricos en nutrientes, como frutas, verduras y proteínas, en tus comidas diarias. Una dieta equilibrada mantiene tu energía estable durante el día. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard demostró que el ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino también la claridad mental y la resiliencia emocional. Esto significa que algo tan simple como una rutina de estiramientos diarios puede ayudarte a pensar con más claridad y a manejar el estrés de manera más efectiva. ¿Ves lo sencillo que puede ser? Incluso si solo tienes unos minutos, puedes hacer algo positivo por tu cuerpo. Recuerda a personajes como Nelson Mandela. Durante sus años en prisión, dedicaba tiempo a ejercicios simples y a cuidar su salud mental a través de la meditación. Esto lo ayudó a mantener su fortaleza emocional frente a la adversidad. El autocuidado no se trata solo de lo físico. Cuidar tu mente también es esencial. Aquí tienes algunas ideas. Primero, practica la meditación o la respiración consciente durante 5 minutos al día. Esto ayuda a reducir la ansiedad y mejora tu enfoque. Segundo, desconéctate de las pantallas al menos 1 hora antes de dormir para permitir que tu cerebro se relaje. Y tercero, busca momentos para hacer algo que te guste, leer un libro, escuchar música o incluso dibujar. El autocuidado no es egoísta, es necesario para dar
lo mejor de ti mismo en cualquier área de tu vida. Así que, la próxima vez que sientas que no tienes tiempo para cuidarte, recuerda, no puedes rendir al 100% si no te estás cuidando al 100%. Todos enfrentamos momentos de baja motivación, pero la buena noticia es que hay herramientas simples y efectivas que puedes usar para mantenerte en el camino. Una de las formas más rápidas de contrarrestar pensamientos negativos es repetir mantras positivos. Por ejemplo, frases como: tengo la capacidad de superar cualquier desafío. Cada pequeño paso me acerca a mi meta. Repetir estas frases en voz alta o en tu mente cuando enfrentes dudas puede cambiar tu estado emocional. Si lo haces con regularidad, te ayudará a programar tu mente para el éxito. Colocar tus mantras en lugares estratégicos puede ser un recordatorio constante de tu fortaleza. La visualización es una herramienta poderosa que usan desde atletas hasta empresarios exitosos. Dedica unos minutos cada día a imaginar con detalle cómo será tu vida una vez que alcances tus objetivos. ¿Cómo te sentirás? ¿Qué estarás haciendo? Por ejemplo, si estás trabajando en tu tesis, imagina el momento en que la presentes, la satisfacción en tu rostro y las felicitaciones de tus seres queridos. Este ejercicio no solo te motiva, sino que también ayuda a tu cerebro a reconocer ese futuro como posible y alcanzable. Escribir tus pensamientos y emociones es una herramienta terapéutica y práctica. Al plasmar tus ideas en papel, liberas estrés, organizas tus prioridades y encuentras soluciones que quizás no habías considerado antes. Aquí tienes algunas preguntas que puedes responder en tu diario. ¿Qué me motiva hoy? ¿Qué desafíos estoy enfrentando y cómo puedo superarlos? ¿Qué pequeños logros puedo celebrar? Imagina que estás teniendo un día complicado. Te sientas con tu diario y escribes: hoy me siento abrumado, pero sé que esto pasará. Mi próximo paso es terminar una página de mi trabajo y luego tomarme un descanso. Este pequeño acto puede marcar una gran diferencia. Otras herramientas útiles son: tableros de visión. Crea un collage con imágenes, palabras o frases que representen tus metas. Colócalo en un lugar donde puedas verlo todos los días. Listas de logros. Haz una lista de todas las cosas que has logrado hasta ahora, por pequeñas que sean. Es un recordatorio visual de lo lejos que has llegado. Premios pequeños. Recompénsate por cada meta alcanzada. Por ejemplo, con un descanso, un episodio de tu serie favorita o un café especial. La motivación no es algo que simplemente aparece, es algo que puedes cultivar con pequeñas acciones diarias. Encuentra las herramientas que funcionan mejor para ti y úsalas constantemente. Verás cómo poco a poco se convierten en una parte natural de tu rutina. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil sentir que estamos solos, pero la verdad es que no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. El apoyo positivo puede ser un impulso extra que necesitas para seguir adelante. A veces, hablar con alguien que te escucha sin juzgar es todo lo que necesitas para liberar el peso que llevas. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un mentor. Estas conversaciones no solo alivian la carga emocional, sino que también pueden darte nuevas perspectivas y soluciones a los problemas que enfrentas. Además de las personas cercanas a ti, los grupos de apoyo pueden ser increíblemente útiles. Piensa en foros, grupos de redes sociales o comunidades estudiantiles. Estar rodeado de personas con experiencias similares te ayuda a sentirte comprendido y te inspira a seguir adelante. Piensa en Helen Keller. Aunque enfrentó desafíos enormes como la ceguera y la sordera, nunca estuvo sola. Contó con el apoyo incondicional de su maestra, Anne Sullivan, quien no solo le enseñó a comunicarse, sino que también le dio la fuerza emocional para superar obstáculos. Este tipo de apoyo fue crucial para que Helen lograra todo lo que hizo. Ahora veremos cómo construir tu red de apoyo. Primero, identifica a tus aliados. Piensa en las personas de tu entorno que te brindan energía positiva y apoyo sincero. Estas son las personas a las que puedes acudir en momentos difíciles. Segundo, sé honesto sobre lo que necesitas. A veces basta con decir: necesito que me escuches, o estoy buscando una opinión honesta sobre esto. Esto ayuda a que las personas sepan cómo ayudarte mejor. Por último, devuelve el apoyo.
Recuerda que las relaciones son un intercambio. Escuchar y apoyar a otros también fortalece tus conexiones. Rodearte de personas positivas no solo te ayuda a superar los momentos difíciles, sino que también te motiva a alcanzar tus metas. Recuerda, no estás solo en este camino. Busca tu círculo de apoyo y deja que te apoyen en tu viaje hacia el éxito. ¿Cómo sigues adelante cuando todo parece estar en tu contra? La respuesta está en tus acciones, en cómo decides enfrentar cada día, cada desafío. Los tiempos difíciles no te definen. Lo que haces con ellos, sí. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Tienes todo lo necesario para superar cualquier obstáculo. Paso a paso, día a día, llegarás lejos. Si este video te ha dado herramientas útiles, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para contenido. En los comentarios dime, ¿cuál de estas estrategias vas a implementar primero? Estoy deseando leerte.